Carlos, gracias por atendernos. Este artículo tuyo es bastante interesante porque dices, están haciendo una política en Europa contra Rusia, sosteniendo a Ucrania, pero en América Latina precisamente están apoyando a la dictadura de América Latina, que son las que sostiene Rusia. Vamos a explicar un poco esta idea. Bueno, el tema es el siguiente, no es idea, es pura realidad objetiva, pura descripción de los hechos. El mundo está hoy día, desde la invasión de Rusia a Ucrania, en una guerra global. ¿Qué quiere decir la guerra global? Quiere decir que se combate en un frente, que es Ucrania, invadida por Rusia, pero que el mundo está dividido en dos bandos y que nadie está excluido de la guerra. Esta no es la tercera guerra mundial, es la primera guerra global. Y en el bando de los agresores está Rusia como el operador, el invasor, pero está respaldada por todas las dictaduras prácticamente del mundo. China, que quiere jugar como imparcial, la dictadura comunista está apoyando a Rusia. Corea del Norte apoya a Rusia. Irán, la dictadura teocrática, apoya a Rusia, le suministra armamento y misiles. Y las dictaduras de América Latina, bajo la jefatura de Cuba, e integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Porque tú pones, perdón un momentico, Carlos, tú colocas a Cuba como la cabeza, la inteligencia que maneja al resto de los países. ¿Esto es correcto? No, es el dueño del sistema dictatorial, podemos explicar eso de nuevo, pero es obviamente la dictadura jefe. Venezuela es su colonia, es su principal plataforma. Bolivia y Nicaragua son sus satélites. El sistema de aplicación de terrorismo de Estado y el mecanismo que operan después de la muerte de Hugo Chávez es de apoderamiento y liderazgo total. La dictadura jefe en América Latina, la jefa del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, es Cuba, y de eso no hay ninguna duda. También lo demuestran los hechos. Entonces, estaba diciendo que las dictaduras de América Latina se incorporan a respaldar a Rusia. Y lo hacen abiertamente. El dictador en ejercicio de Cuba, Díaz-Canel, viaja a Rusia, llega en una gira no hace pocas semanas. El canciller de Rusia empieza por el Brasil, porque Lula, que es otro de los operadores del Foro de Sao Paulo, de este sistema dictatorial, es ahora el presidente del Brasil, y después va a Venezuela, va a Nicaragua y va a Cuba. Entonces, lo que está pasando, el primer hecho, es que en el marco de la guerra global, las dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, apoyan la invasión de Rusia y son enemigos de Ucrania. Y Ucrania está respaldada por todo el mundo democrático, por toda la OTAN, por Estados Unidos, por el Japón, por todos los países democráticos, y ahí viene la segunda constatación. La segunda constatación es que el eje de confrontación hoy día en el mundo es de las dictaduras contra la libertad y la democracia. Y en ese escenario, la pregunta es, ¿por qué razón los países de Europa... Perdona un momentico, perdóname, porque tú tienes una afirmación que es interesante, por cuando hablas de países como en el Brasil con Lula, en México con López Obrador, Argentina con Fernández Kirchner, en Chile con Boric y Colombia con Petro. Los pones todos prácticamente en la misma línea, ¿correcto? No. En la América Latina hay 4 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y hay un conjunto de gobiernos paradictatoriales. ¿Cuál es el concepto que yo defino como gobierno paradictatorial? Un gobierno paradictatorial es un gobierno elegido democráticamente, pero que cuando llega al poder pone al servicio el país y la política exterior para sostener y proteger las dictaduras del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI. Y esos países son López Obrador con México, Argentina con Fernández Kirchner, Boric en Chile, Petro en Colombia y Lula en el Brasil. Ese es el orden de llegada que tienen. Estuvo ahí Castillo del Perú. Y son países con democracia. Esta gente se va a ir con elecciones cuando se vence el plazo. El primero que se va es en Argentina el presidente Fernández. Fernández Kirchner se van este fin de año, y después viene México el próximo año y así sucesivamente. Pero siendo democracias, apoyan a las dictaduras y por eso son gobiernos paradictatoriales. ¿Y por qué las apoyan?
Las apoyan porque les deben el financiamiento, la campaña, la propaganda, los reiterados procesos electorales hasta que llegan. López Obrador hizo 4 campañas, Petro 4 o 5, y de esa manera corresponden y están subordinados en política internacional y en apoyo interno a las dictaduras lideradas por Cuba. México está haciendo el ridículo de comprarle piedras a Cuba, ha condecorado al dictador cubano, ha recibido al dictador venezolano con alfombra roja y ha roto todos los parámetros de lo que es el cumplimiento de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque es un gobierno paradictatorial. Obviamente López Obrador es un operador del castrochavismo. Lo que ha hecho Lula en su último viaje a la China, proclamando que todos los países deberían juntarse en torno a Rusia, China, para hacer un bloque antiimperialista. Después lo han corregido, lo han moderado y ahora ha cambiado un poco el discurso porque el Brasil no se puede dar el lujo de perder la relación comercial e internacional con Estados Unidos y ha corregido esa postura. Pero Lula, que es el único hombre vivo de los 3 que fundaron esto que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, Lula organizó con Fidel Castro. Cuando cayó el muro de Berlín, organizó el Foro de Sao Paulo. Y después, cuando llegó Chávez en el 99, los 3, Lula, Castro y Chávez, llevaron adelante el proyecto bolivariano bajo mando de Chávez. Después, eso se llamó socialismo del siglo XXI. Y la muy conveniente muerte de Chávez le da todo el control y todo el liderazgo a Cuba, porque mientras Chávez vivía, Fidel Castro era su lugarteniente. Bien, son las 12:18 minutos. Estamos hablando con Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín sostiene la tesis que tenemos unos países que son prácticamente manejados por Cuba, donde incluye Nicaragua, Venezuela y por Cuba. Carlos, por favor, acomoda la cámara otra vez, que te volviste, por favor, vuélvela a acomodar. Listo. No interpretar mis opiniones, porque lo que yo sostengo es que en las Américas hay un grupo delictivo que controla 4 dictaduras. La principal es Cuba, tiene 64 años. La plataforma de Cuba, su principal colonia es Venezuela, tiene todo este siglo. Después está Bolivia, que empieza el 2006. Después está Nicaragua, que retorna al poder Ortega el 2007. Y estas 4 dictaduras tienen características en común que son presos políticos, ejercicio del poder con terrorismo de Estado, son narcoestados, tienen exilio político. Cuba es un país con una crisis total, Venezuela un país con crisis humanitaria por haber reproducido y repetido los procedimientos cubanos. Entonces la realidad objetiva muestra que en el siglo XXI, cuando empezaba el siglo XXI, había una dictadura, la de Cuba, pero Chávez acudió en auxilio de esa dictadura, la salvó, pero le entregó a Venezuela entera. Entonces lo que han hecho en vez de salvar Cuba es liquidar Venezuela. Hoy día, la pregunta que quedó en el aire, Carlos, ¿y Estados Unidos, Washington, qué hace ante este cuadro? Bueno, estábamos analizando primero que los europeos están ayudando al enemigo, porque las dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua están apoyando al invasor ruso, y la invasión de Rusia a Ucrania es una amenaza para toda Europa. Y toda Europa está respaldando con la OTAN y con la Unión Europea a Ucrania, pero resulta que gran parte de su presupuesto está destinado a ayudar a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, y eso no puede pasar. Entonces, el objetivo de mi análisis, de la columna que se publica ahora, es que el pueblo europeo, la gente de Europa, tiene derecho a saber dónde está yendo su dinero, y está yendo su dinero a nombre de cooperación a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua a ayudar al enemigo, porque esos países están apoyando a Rusia. Ese es el concepto. Ahora, en el escenario lo que son las dictaduras que hace Estados Unidos tenía un sistema de sanciones muy estricto respecto a Cuba y sobre todo a Venezuela, que ha ido aflojando. Y en ese sentido, el reclamo es que Estados Unidos debe volver a formular una política exterior de Perdona Estado que te interrumpa ahí, que ha ido aflojando. En otras palabras, ha ido aflojando, quiere decir que de repente suspende las sanciones, ¿correcto? Bueno, quiere decir que había un gobierno legítimo de Venezuela que fracasó,
Hubo un gobierno presidido por Guaidó, integrado por la MUD y por una serie de grupos que ustedes conocen, que no pudo hacer la transición a la democracia, en verdad nunca ni organizó gobierno. Y el gran momento de apoyo de Estados Unidos y de casi 60 países para rescatar la democracia se ha ido reduciendo y se ha ido reduciendo al punto que han ido a una mesa de negociación en México, donde el gobierno legítimo de Venezuela, que no era gobierno, ha cedido espacios para pedirle a Estados Unidos y al mundo que le levanten sanciones a Venezuela, y eso ha pasado. Y cuando ha pasado, entonces lo que ha hecho la dictadura de Venezuela es retirarse. Ahora con el gobierno paradictatorial de Petro respondiendo a lo que es el mandato de cumplir con sus amos que lo han puesto en el poder, el socialismo del siglo XXI, ha hecho otra reunión en Bogotá y se conocen los resultados. Y en medio de eso, preguntar ¿y qué está haciendo Estados Unidos? Es un poco una pregunta que en el caso venezolano queda flotando en el aire, porque lo que hay que preguntar es qué están haciendo los líderes venezolanos que han perdido esa posibilidad de transición y que han perdido el apoyo de casi 60 países del mundo, o por lo menos lo han reducido. Las sanciones más serias contra Cuba y Venezuela y las dictaduras de la región vienen de Estados Unidos, pero deberían ser sanciones inhabilitantes y además colectivas, como las que le están imponiendo a Rusia por la invasión. Entonces funcionarían mejor, pero como no hay contraparte, como en Bolivia nos hemos perdido la transición con el gobierno de continuismo de la señora Áñez, y como en Venezuela nos hemos perdido la transición con la administración no gobierno del señor Guaidó, ahí estamos. Son los dos más grandes fracasos de recuperación de la democracia que hemos sufrido en la región a partir del año 2019, Venezuela y Bolivia. Bien, ahora dentro de este camino que pareciera la oportunidad de unas supuestas elecciones, la posibilidad de revertir este camino donde se ha colocado Venezuela. Ahora, para revertir y obtener un resultado francamente positivo, es necesario una unidad. ¿Usted ve, Carlos, esa unidad posible en Venezuela? Mire, yo tengo tres conceptos sobre el particular. Primero, no hay salida de la dictadura con elecciones en el sistema de dictadura electoralista. Este es otro momento en el que, en mi criterio, ojalá yo esté equivocado, deseo profundamente estar equivocado, van a terminar dándole otro balón de oxígeno a Maduro, porque ya ha hecho varios ejercicios de eso. Quiero recordarle que Capriles ganó la elección, pero no tomó el poder. Quiero recordarle que 60 países reconocieron como presidente legítimo a Guaidó, pero nunca tomaron el poder. Entonces ahora van a ir a elecciones y me parece que ese es un mecanismo fallido, que es un nuevo ardid de la dictadura para ganar tiempo. El segundo tema es que la unidad pudo haberse dado en cualquiera de esos dos momentos para sacar al dictador y no lo hicieron. Parece que es más importante pelear entre los que se llaman opositores venezolanos y los opositores funcionales, que los hay muchos y variados. Opositor funcional quiere decir simular oposición para ayudar a que la dictadura se mantenga, que el régimen se mantenga. Parece más importante esa pelea que la de terminar con la dictadura. O sea, tengo poca confianza en que eso suceda, pero en todo caso ahí hay un proceso en curso y ojalá Dios quiera que resulte, pero todos los hechos de análisis político, los datos de nuevo de la realidad objetiva, no son ni tesis ni ideas, es realidad objetiva, demuestran que es poco probable. Carlos Sánchez Serzaín, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y lograr en pocas palabras poner una radiografía exacta del momento político venezolano. Gracias, Carlos Sánchez Serzaín. Gracias.